las 14:16. Ya lo tenemos en pantalla, me parece, al analista Marcel Ramírez. Si me escucha, Hola. muy Sí, buenas perfecto. tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a este primer programa. Muy amable. Muchas gracias por ser el protagonista de esta primer programa. Sí, un gusto recibirlo aquí en Radio Porteña, pues también tenemos alcance a nivel mundial, pues saludos a propósito pues a toda la gente que nos sintoniza pues por la aplicación Radio Porteña, que se pueden descargar en Play Store, y también puedes visitarnos por redes sociales como Facebook. Bueno, mi estimado Marcel, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo de nuevo. Y empecemos revisando un poco acerca de estos resultados que se dieron ayer, la victoria de Guillermo Lazo sobre Andrés Arauz, que en la primera vuelta pues tuvimos lo contrario. Andrés Arauz lideraba pues los resultados de las votaciones, y Guillermo Lasso incluso se estaba disputando un segundo lugar pues con el candidato o ex candidato Yacu Pérez. ¿Qué ocurrió de un mes, digamos, prácticamente desde hace un mes hasta ayer, como para que se haya revertido ese resultado? Bueno, en primer lugar hay que aclarar, hay que ver que los resultados de la primera vuelta fueron muy fuertes, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo lugar era muy amplia. Todos pensaban que Arauz iba a ganar la segunda vuelta ampliamente por la diferencia esa que ya había marcado en la primera vuelta. Eh, esa primera vuelta, esa diferencia de 13 puntos es histórico para Ecuador. Eso no se había visto desde los años 60, no se había visto una diferencia tan grande entre dos candidatos que pasaran a segunda vuelta. Siempre han pasado entre 4 y 5 puntos, pero 13 puntos era una diferencia muy grande. Ahora, es realmente espectacular lo que hace Lazo, remontar esos 13 puntos y sacar 5 puntos más. O sea, es increíble eso ahí. ¿Y a qué se debe eso? Yo más bien creo que se debe a errores de Arauz, primero. Y segundo, a la espectacular campaña digital que hizo Lazo. Vamos a lo primero. ¿Cuáles fueron los errores de Arauz? El primer golpe mortal fue el del Banco Central. Ese fue un golpe, pero eso fue una puñalada aquí a la yugular, fue eso de ahí. Eso fue una cosa que la gente se quedó en shock. Y yo creo que ni siquiera la campaña de ellos se lo esperaba, ese primer golpe. Y el segundo golpe mortal fue cuando 5 días antes de terminar las campañas, aparece este señor, el de la CONAIE, perdóname, se me fue el nombre, el de la Vargas. CONAIE, el señor Vargas apoyando a Arauz. Eso fue un golpe, porque yo creo que todo el mundo recuerda y tiene unos pésimos recuerdos de octubre del 2019. Creo que la gente todavía no ha olvidado todo lo que este señor Vargas hizo, y junto con todo el movimiento indígena hicieron ese día en Quito y en el Ecuador entero. Entonces, yo creo que ahí fue una reacción en donde los indecisos decidieron, bueno, ok, no, esto no puede continuar, no queremos que vuelva a pasar lo que nos pasó en octubre, y votamos por Lazo porque por lo menos nos da paz y nos da tranquilidad, y que no va a haber ni venganza, ni divisiones, ni nada. Ahí fue, yo creo, que se sepultó la candidatura de Arauz en ese momento. La espectacular campaña digital, esto no le va a gustar a muchos consultores políticos que dicen que no, que son contrarios a lo de las campañas digitales y que no, pero hoy nos da una lección Lazo de que una buena campaña digital puede hacer grandes cosas, y hoy él tumbó todos los pronósticos y le dio un giro total a todos los pronósticos en Ecuador. Listo. Antes de seguir con la entrevista, déjeme darle una recomendación a usted y a todas las personas que nos sintonizan. Y es que si eres emprendedor, escucha con atención, porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil, puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella pues, puedes realizar cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet, sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS móvil es la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico, mi estimado. Y retomando la entrevista también, usted mencionó, yo he tenido la oportunidad de dialogar con usted en ocasiones anteriores, y por ejemplo viene el factor de Javier Herbas, el candidato TikToker, ¿ya? Y luego de la primera vuelta,
Guillermo Lazo adoptó esa estrategia de publicar pues mediante esta red social. ¿Usted cree que le sumó bastantes puntos eso? Mira, yo creo que le, el TikTok en sí, así como TikTok, no le dio tanto empuje. ¿Qué es lo que le dio el empuje? El ver a un Guillermo Lazo diferente, a un Guillermo Lazo dispuesto a ir a las redes sociales y a estar ahí en esas redes sociales y combatir. Entonces, ese TikTok rebotó en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y ahí fue donde él agarró fuerza, porque TikTok no es una red muy fuerte en el tema de política, pero en el tema en Twitter y en Facebook sí es muy fuerte. Entonces, eso lo rebotó hacia Twitter y a Facebook, en donde sí se notó que despegó Guillermo Lazo. Y aparte de eso, esa noticia de que, wow, Guillermo Lazo en TikTok ahorita, eso hizo que se moviera también el nombre de Guillermo Lazo en los buscadores de Internet. Llamó la atención mucho eso de ahí y la gente empezó a buscar. Tal es el caso que las 2 últimas semanas Guillermo Lazo era tendencia en Ecuador en búsquedas en Google. Y eso demostró todo su trabajo en el Internet. Y como te digo, hemos conversado de esto algunas veces y hay consultores que no creen en esto de aquí, pero es que esto es una realidad. Es que más de la mitad del Ecuador está en las redes sociales, más de la mitad del Ecuador. Y ese es un mundo paralelo que está allí, junto a nosotros y que no nos podemos negar que existe. O sea, usted ha mencionado también que la gente vota por emociones. Ya, y también tenemos el aspecto de las redes sociales. Sin embargo, entonces se lo atacó bastante pues a Andrés Arauz, con que fue funcionario del Banco Central, justamente en el gobierno de Lenín Moreno, que es criticado por ambos contrincantes. Entonces Sí, quiere decir que esa parte se viralizó tanto que lo atacó a Andrés Arauz, pero no se logró dar dar a conocer a Guillermo Lazo como la persona que puede ser. sí, porque fíjate que los dos puntos más fuertes de la campaña de Guillermo Lazo fueron Andrés no mientas otra vez y el punto del Banco Central, ¿no? Esos fueron los dos golpes fuertes que dio. ¿Y dónde nacieron esos dos golpes? ¿Dónde se dieron? En las redes sociales. Esta segunda vuelta fue muy emocional. Yo creo que si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú recuerdas algo de las propuestas? La gente no recuerda las propuestas. Pero si tú lo recuerdas, si tú le preguntas a la gente, el Andrés no mientas otra vez, o lo del Banco Central, por ejemplo, eso todo el mundo lo tiene en la mente. Y eso nos muestra que esto es emocional. Y esas emociones que te impactan se quedan en tu mente. Y no fue, exacto, no estábamos descubriendo a ese político y a sus ideologías. No, esto era emocional. Y esa emoción fue que hizo que quebrara la candidatura de Arauz y todas esas personas que en algún momento estaban indecisas, que yo creo que esa votación era de Yacu Pérez, que se fue para el lado Justamente. de Lazo. Eso le iba a preguntar. O sea, vemos que en los resultados por provincias, Lazo gana en la Sierra, en la Amazonía, donde anteriormente ganó Yacu Pérez. Entonces, es decir, que él logró captar esos votos, pero también, a ver, esos votos los captó por sus propuestas, por su acercamiento durante la campaña de la segunda vuelta, o porque la gente se sentía decepcionada, como usted mencionó al inicio, pues de Jaime Vargas y su acercamiento con Andrés Arauz. Sí, eso fue un golpe. Mira, la campaña para mí, y yo lo estaba revisando ahora durante todo este día, la campaña se definió en los 5 últimos días. ¿Te recuerdas que antes de había un empate técnico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hizo ese empate? ¿Cómo llegó Lazo a ese empate técnico con el tema del Banco Central y la afectación del Andrés no mientas otra vez? Entonces, ahí se catapulta y llega un empate técnico Guillermo Lazo con Arauz. Uh -huh. Él va y en los últimos días lo vimos recorrer la Amazonía, pero yo creo que el golpe que le dio fuerte fue eso, la división que hubo en la CONAIE, en el grupo indígena, y ahí
esa decepción que hubo por parte de todo el sector indígena en esa unión de Vargas con Arauz, yo creo que eso volcó a que la gente, fíjate que no hubo tanto voto nulo como se esperaba, ¿no? Ujú. Hubo un incremento, pero fue muy leve el incremento, o sea, no fue algo muy sustancial. Eso implica que la gente no copió el mensaje de Yacu Pérez de vota nulo, sino que no, salió a votar por quienes que querían ellos votar. Y entonces ahí fue que se decidió, y ese voto se fue para Arauz. ¿Por qué? Porque eso perdón, se fue para Lazo. Lazo, perdona, se fue para Lazo, y ahí fue por esa decepción tremenda de lo que pasó con Vargas. Porque ese fue el remate, ahí se fue donde se sepultó la candidatura de Arauz. Entonces aquí vemos que definitivamente los puntos débiles de Arauz fueron por no tomar en consideración ciertos aportes o el historial de él mismo, pues en la divulgación de su propuesta durante la campaña, y eso le jugó en contra. Sí, claro, por supuesto. Mira, la primera vuelta él ganó, seamos realistas, él ganó porque tenía la imagen de Rafael Correa atrás empujándolo. Él a la segunda vuelta se separa de la imagen de Rafael Correa y ya tuviste que él cambió de logo, entró con esas dos A anaranjadas y ya no volvió a aparecer Rafael Correa dentro de toda su campaña. Él ya no lo mencionó, ya no, él mostró como que me estoy separando. Y yo creo que ahí fue su primer error que cometió. Porque si tú analizas a un Andrés Arauz no es un político, es que ni siquiera habla bien, No era un buen candidato. no es un buen candidato. Y peor, si estaba ocultando lo del Banco Central, o sea, con lo del Banco Central, eso Él era mismo, imposible. o sea, se puede decir que él mismo se puso la soga al cuello. Sí, él mismo se crucificó, él mismo se equivocó, él se fue por otro lado, por donde no debió haber seguido, porque él en la segunda vuelta se equivocó él, ese fue el primer paso de equivocarse él. Fíjate que el debate, que a mí me parece que fue parejo, los primeros 15 minutos me parece que él tuvo el control, le ganó a Lazo. En la segunda parte, Lazo tomó el control, retomó nuevamente, le ganó para mí, pero entonces siempre que fue parejo, o sea, hubo una paridad en el debate. O sea, él se desenvolvió más o menos bien en el debate, a pesar de que había una diferencia de edad, ¿no? Pero no le ayudó eso no le ayudó, ¿por qué? Porque como Andrés Arauz no saca, pero es que no me hubiera sacado ni 10.000 votos Andrés Arauz, solito él. La imagen que lo empujaba a él era Correa.